Londres, envuelta en su niebla invernal, guarda secretos que ni el amanecer logra disipar. Entre el eco de los carruajes y el murmullo de las chimeneas, una historia de belleza y veneno está a punto de revelarse, donde incluso la plata más pura puede esconder muerte bajo su brillo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Ajusta tu abrigo, toma aire, porque en esta niebla cada sombra tiene algo que confesar. Londres amanecía envuelta en una de esas brumas espesas que parecen robarle el pulso al corazón mismo de la ciudad. Desde mi ventana de Baker Street, las farolas se disolvían en halos lechosos, y los pasos de los transeúntes llegaban amortiguados, como si caminaran sobre terciopelo húmedo. Era una de esas mañanas en que el silencio pesa más que la palabra, y hasta el reloj del pasillo parecía latir con cautela. Holmes estaba junto al fuego, reclinado en su sillón con los ojos semicerrados y las manos unidas bajo el mentón. La pipa reposaba olvidada sobre la repisa y la llama temblorosa del hogar dibujaba sombras caprichosas sobre sus facciones agudas. Me disponía a retomar la lectura de un tratado médico cuando, sin previo aviso, una ráfaga de viento hizo vibrar los cristales. No era más que el invierno respirando su melancolía, pensé. Pero en el fondo de aquella quietud, lo advertí recién entonces, había algo más, una expectativa sorda, como si el destino mismo contuviera la respiración antes de irrumpir por nuestra puerta. El ánimo de mi amigo era, aquella mañana, el de un león enjaulado. Se levantaba, paseaba 3 pasos, volvía a sentarse y lanzaba miradas inquietas hacia la ventana empañada. «Watson», exclamó de pronto, «Londres se ha dormido, y con ella mi intelecto. ¿Qué puede haber más trágico que la inactividad de una mente despierta?» Intenté animarlo hablándole de un nuevo caso clínico que había leído en The Lancet, pero él me interrumpió con una sonrisa distraída. Tomó una mota de polvo del alféizar y la examinó con su lente, murmurando: «El polvo, mi querido amigo, es el archivo secreto del mundo. Aquí hay carbón, harina y piel humana. Una historia de panaderos, obreros y amos». No pude evitar reír ante su extravagancia. Aquel ejercicio de observación trivial que en cualquier otro hombre parecería locura, en él era un ensayo de genialidad. Y sin embargo, bajo esa ironía, yo sentía que algo oscuro le rondaba la mente, como si esperara un desafío digno de su talento. El sonido seco de un aldabonazo resonó con tal fuerza que ambos nos volvimos al unísono. Holmes arqueó una ceja y se incorporó con rapidez felina. «Al fin», murmuró. La criada, Mrs. Hudson, apareció en el umbral con una expresión contrariada. Un cartero aguardaba abajo, empapado por la llovizna, con un paquete pequeño entre las manos. No llevaba sello ni dirección completa, apenas un rótulo torcido, con nuestras iniciales. Holmes lo tomó sin una palabra, palpó el envoltorio húmedo y asintió. «El papel ha sido doblado en exceso, lo que indica prisa o miedo. Y sin embargo, ¿por qué el anonimato?». Cuando cerró la puerta, me pareció que el silencio volvía a condensarse en torno a nosotros, pesado y expectante. El fuego chisporroteó, y Holmes, con una delicadeza casi ritual, colocó el paquete sobre la mesa del desayuno. Holmes cortó el hilo que sujetaba el envoltorio y retiró con cuidado las capas de papel. De su interior emergió un objeto singular, un guante hecho de fina lámina plateada, reluciente y frío como un trozo de luna. Pero en el borde del puño se extendía una mancha oscura, irregular, que absorbía la luz en lugar de reflejarla. El detective lo sostuvo entre los dedos, girándolo bajo la lámpara. «Curioso, ni tela ni metal puro», dijo en voz baja. Lo acercó al fuego, y una exhalación apenas perceptible pareció desprenderse de su superficie. Retrocedió un paso. «No lo toque, Watson. Este guante ha respirado la noche misma».
Me estremecí ante su tono. Por un instante, el brillo del objeto pareció palidecer, como si ocultara un secreto inconfesable. En aquel pequeño salón, la presencia del guante era más viva que la de cualquier ser humano. Holmes descubrió, entre las últimas capas del envoltorio, una hoja de papel doblada en 4. Me pidió que la leyera. La caligrafía, temblorosa y desigual, denotaba una mano femenina. La tinta, aún fresca, dejaba ligeros rastros azules en mis dedos. Decía: «Señor Holmes, le imploro que me ayude antes de que la luz muera. No puedo confiar en nadie más. Lo que poseo es un símbolo de culpa y de peligro. Solo usted podrá comprenderlo. E». Al terminar, alcé la vista. Holmes había cerrado los ojos, como si midiera el peso de cada palabra. «Antes de que la luz muera», repitió, y su voz sonó más pensativa que nunca. Una metáfora poética o una advertencia literal. Miró hacia la ventana donde la niebla espesaba, y añadió: «Sea como fuere, Watson, alguien teme por su vida esta noche». Holmes colocó el guante sobre una hoja blanca y lo observó con su lupa. «Observe, Watson, los bordes interiores. Hay restos de una sustancia granulosa, de tono azulado. No es polvo común. Se trata de una aleación con trazas de mercurio, un metal precioso y peligroso». Pasó el dedo por la superficie con extremo cuidado y olfateó. «El olor es tenue, pero químico. Esto no es obra de un orfebre corriente. Y mire esta costura, hecha por manos que conocen el lujo, no la artesanía». Se levantó, caminó en círculos y concluyó: «La remitente es una dama instruida, probablemente de posición, acostumbrada a los objetos bellos, pero rodeada de peligro. El guante no es un adorno, sino un mensaje, y la mancha, esa mancha, podría ser tanto un accidente como un aviso». Yo, fascinado, no pude sino admirar cómo el misterio crecía entre sus palabras, como una sombra proyectada por la luz del razonamiento. Holmes guardó el guante en una caja metálica y la cerró con llave. Su semblante, antes animado por la deducción, se tornó grave. «Hay algo maligno en este objeto, Watson. No solo un crimen, sino una intención». Encendió su pipa, pero no la fumó. Permaneció unos segundos inmóvil, mirando el fuego, hasta que pronunció lentamente: «La tragedia ya ha comenzado, aunque aún no tenga rostro». Aquellas palabras me causaron un escalofrío. Afuera, la niebla había engullido por completo las calles. Los sonidos del tráfico parecían llegar desde otro mundo. Holmes se volvió hacia mí con una chispa de decisión en los ojos. «Prepárese, Watson. Creo que nuestra calma ha terminado». No podía imaginar entonces cuán cierto resultaría aquel presagio, ni qué vínculo fatal unía a la mujer anónima con el frío brillo del guante de plata. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando un golpe precipitado resonó en la puerta de Baker Street. Mrs. Hudson, sobresaltada, apareció un instante después anunciando que un joven deseaba ver al señor Holmes por asunto urgente y confidencial. Al cabo de unos segundos, la figura del visitante se recortó en el umbral. Un muchacho delgado, de rostro ceniciento, con la chaqueta empapada y las botas cubiertas de polvo seco. Su respiración entrecortada y la mirada huidiza hablaban de una carrera reciente o de un miedo más profundo. Holmes, sin levantarse de su sillón, le indicó con gesto sereno que se acercara. «Siéntese, joven, está entre amigos», dijo con voz tan suave como el humo que se elevaba de su pipa. El muchacho obedeció, pero sus manos temblaban al entrelazarse sobre el regazo. «Señor Holmes», balbuceó, he venido porque no tengo a quién más acudir». En aquel instante, noté que el frío del invierno no era el único responsable de su temblor. Me impresionó la fragilidad de aquel rostro juvenil, donde la palidez competía con el cansancio. Tenía los ojos muy abiertos, pero evitaba fijarlos en nosotros,
como si cada mirada fuese una amenaza. Al intentar ofrecerle una taza de té, rechazó el gesto con un movimiento nervioso de la cabeza. «No, señor, gracias, pero no debo quedarme mucho tiempo». Su voz era ronca, quebrada por el esfuerzo o por la ansiedad. Holmes lo observaba sin pestañear, midiendo cada tic de sus labios, cada parpadeo involuntario. «Dígame, ¿le siguen?», preguntó con sencillez. El joven abrió la boca para responder, pero una sombra de terror se apoderó de su expresión. «No, no lo sé, señor. Solo debía entregar un mensaje. Me dijeron que nadie debía verme entrar». Aquel nadie resonó en la habitación con un matiz inquietante, y comprendí, por el modo en que Holmes entrecerró los ojos, que había percibido en esas pocas palabras un mundo entero de secretos. El joven sacó de su bolsillo un sobre lacrado, de color marfil, y lo depositó sobre la mesa con la reverencia de quien ofrece algo sagrado. «Esto es para usted, señor Holmes», dijo, bajando la voz. «Proviene de una dama que no debe ser nombrada». El sobre no tenía sello ni dirección, solo una cinta deshecha en uno de los bordes, como si hubiera sido abierto y vuelto a cerrar con prisa. Holmes lo examinó de reojo sin tocarlo aún. «¿No debe ser nombrada?», repitió con una sonrisa apenas perceptible. «Eso, mi querido Watson, es el tipo de anonimato que suele tener un precio». El joven asintió sin entender, y yo noté que sus dedos jugaban compulsivamente con el borde de su gorra. Me ordenaron traerlo de inmediato, y no hacer preguntas. Su voz se apagó al pronunciar la última frase, como si temiera que hasta las paredes escucharan. Holmes tomó el sobre con delicadeza y lo sostuvo bajo la luz que entraba por la ventana. Papel francés, caro, de fibra de lino. El lacre tiene un ligero olor a almizcle, un perfume femenino, sin duda. Pero lo más curioso, Watson, es esto. Me señaló una esquina interior donde, efectivamente, se veía escrito mi nombre, Dr. John H. Watson. «No es casualidad», añadió. «Este detalle revela premeditación. La remitente sabía que el contenido requeriría testigo y médico». Mientras hablaba, sus dedos palpaban el contorno del sello, detectando una irregularidad mínima. Fue cerrado 2 veces, la primera por manos femeninas, la segunda por alguien que desconocía el propósito inicial. Al decir esto, su mirada se posó en el muchacho. «¿Le parece, Watson, que nuestro visitante podría ser quien añadió la segunda capa de lacre?» El joven se estremeció visiblemente, y comprendí que la observación de Holmes había rozado una verdad peligrosa. Holmes, con su habitual cortesía, se inclinó hacia el muchacho. «Joven, ¿en qué casa sirve usted?». La pregunta pareció golpearlo con fuerza. Yo trabajo en Mayfair, señor, en la casa de los... Su tartamudeo lo delató más que sus palabras. Holmes sonrió sin dureza. «Su acento», dijo, «es de los barrios del norte. Mayfair no produce ese tono, ni ese polvo bajo las uñas. Miente por mandato, no por malicia. No tema, no le haremos daño». El chico bajó la cabeza, y sus manos manchadas de tierra se crisparon sobre las rodillas. «Solo hago lo que me mandan, señor. Si supieran que vine...». No terminó la frase. En su mirada había algo más que miedo, un conocimiento que le pesaba como una condena. Holmes encendió la pipa con calma y exhaló una nube azulada. «Entonces, díganos al menos desde dónde vino realmente». El joven guardó silencio, pero Holmes ya se había levantado. Rodeó la mesa, observó sus botas con detenimiento y murmuró: «Arcilla gris con residuos vegetales, hojas húmedas, probablemente de tilo. Ese barro solo se encuentra en los senderos de Hampstead Heath». El muchacho lo miró, boquiabierto. «¿Cómo lo sabe?». Holmes sonrió con esa mezcla de ironía y compasión que lo caracterizaba. «Porque la naturaleza, mi estimado mensajero, escribe con claridad en la suela de los hombres». Yo me incliné para observar las mismas marcas y confirmé, con cierta vergüenza, que no había notado nada fuera de lo común.
De modo que nuestra misteriosa dama vive o se oculta en Hampstead, reflexioné. No necesariamente vive, corrigió Holmes con tono enigmático. Pero la tierra que la rodea, sin duda, pertenece a ese lugar. El joven palideció aún más, como si la deducción hubiera revelado algo que él intentaba desesperadamente callar. Holmes iba a formular otra pregunta cuando el muchacho se puso de pie de un salto. «No puedo quedarme. Me han seguido». Antes de que pudiéramos detenerlo, corrió hacia la puerta, tropezando con la alfombra. Bajó las escaleras y, al momento, escuchamos el portazo de la calle. Holmes, siempre rápido, se asomó a la ventana. La niebla de Londres se tragaba al fugitivo como un manto líquido. Solo distinguimos su silueta un instante, desvaneciéndose entre los coches y faroles. Al bajar a la entrada, encontramos un pequeño pañuelo abandonado en el suelo. En una esquina se veía un monograma bordado, las letras EC, interrumpidas por un hilo suelto. «Curioso», dijo Holmes, guardándolo en el bolsillo. «Las iniciales coinciden con nuestra remitente anónima, pero la costura, con su descuido, sugiere prisa o miedo». Al regresar al salón, Holmes se detuvo junto al fuego. «Watson», dijo en voz baja, «el juego ha comenzado, y esta vez la niebla no es solo del clima». La lluvia caía con esa constancia melancólica que solo Londres parece conocer. El carruaje avanzaba lentamente por las calles encharcadas, y las luces de gas se reflejaban como cintas temblorosas sobre el pavimento oscuro. Frente a mí, Holmes permanecía en silencio, los dedos entrelazados bajo el mentón y los ojos fijos en la ventanilla empañada. No era el silencio del ocio, sino aquel profundo mutismo en que su mente trabajaba con febril claridad. «Watson», dijo de pronto, sin apartar la vista del cristal, ¿ha notado usted cómo el miedo transforma la voz humana? No la apaga, la agudiza. Se aferra a cada sílaba como si el alma tratara de escapar por ellas. Asentí, intrigado por aquella reflexión que parecía surgir de la nada. «¿Y la dama de la carta anónima?», pregunté. Holmes sonrió apenas. «El miedo, mi querido amigo, no siempre se expresa en gritos. A veces se disfraza de elegancia y de perfume. El sonido de los cascos contra el adoquinado marcaba el compás de nuestras sospechas. Cuando el cochero anunció que llegábamos a Belgrave Square, la niebla comenzó a espesarse, como si Londres misma quisiera proteger el secreto de la casa que íbamos a visitar. La residencia Carstairs se alzaba como una sombra de piedra bajo el cielo gris, sus muros cubiertos de hiedra y su puerta principal custodiada por estatuas ennegrecidas por el tiempo. Al atravesar el umbral, un aire pesado, casi tangible, nos envolvió de inmediato. Nada se movía allí, salvo el parpadeo incierto de las lámparas de aceite. Nos condujeron por un pasillo adornado con retratos antiguos, cuyos ojos parecían seguirnos. Los cortinajes de terciopelo, pesados y polvorientos, absorbían hasta el más leve sonido. Una casa donde el tiempo ha decidido hacer una pausa, pensé mientras caminábamos detrás del mayordomo, cuyas pisadas amortiguadas sonaban como ecos de un pasado culpable. Holmes avanzaba con paso lento, pero su mirada registraba cada detalle. La marca de humedad en una esquina, el leve olor metálico en el aire, el rastro de ceniza reciente sobre una consola. No hubo palabra entre nosotros hasta llegar al gran salón, donde el fuego titilaba débilmente, como si temiera perturbar aquel silencio opresivo. Lady Eleanor Carstairs nos recibió de pie junto a la chimenea, con las manos apoyadas sobre el respaldo de un sillón. Su porte era digno, pero la tensión en sus labios delataba una batalla interior. Vestía de negro riguroso, y aún así, había en su figura una elegancia que el dolor no lograba despojarle. «Señor Holmes», dijo con voz firme, aunque sus ojos temblaban, «no acostumbro a pedir ayuda fuera de mi círculo, pero su nombre es sinónimo de claridad en medio de la oscuridad». Holmes hizo una leve inclinación.
Intentaré estar a la altura de su fe, milady. Ella respiró hondo, como si el aire mismo le pesara. Me temo que lo que voy a contarles suena más a pesadilla que a verdad. La frase quedó flotando en la penumbra, mientras el reloj de pared marcaba las 9 con un sonido hueco. Fue entonces cuando Holmes, sin apartar la vista de la dama, dijo suavemente: «Empiece por el principio, Lady Eleanor. Los sueños suelen nacer de algo real». Lady Eleanor extendió la mano hacia la mesa, donde un objeto cubierto por un pañuelo descansaba junto a una copa de brandy. Retiró la tela, y allí, ante nuestros ojos, apareció el segundo guante de plata, idéntico al que habíamos recibido en Baker Street. «Pertenece a mi hija», dijo con voz quebrada. «A mi querida Clara. Desapareció hace 2 noches». Un estremecimiento recorrió la habitación. Holmes se inclinó ligeramente hacia el guante, pero no lo tocó. ¿Y antes de su desaparición, recibió alguna carta? ¿Tal vez una visita inesperada? «Una carta, sí», respondió ella, mirando al vacío. «No sé de quién. La quemó sin mostrármela. Después salió diciendo que volvería antes de medianoche. Nunca regresó». Guardó silencio, y en ese mutismo pude escuchar el leve chisporroteo del fuego, como si la casa entera escuchara nuestra conversación. Holmes se enderezó lentamente. «Entonces, milady, el misterio del guante no ha hecho más que comenzar». Holmes la interrogó con la suavidad de un confesor, nunca con la dureza de un juez. Le preguntó por las amistades de Clara, por los pretendientes, por cualquier relación que pudiera haber despertado envidia o rencor. Lady Eleanor respondía con frases breves, meditadas, que más ocultaban que revelaban. «Mi hija tenía un espíritu demasiado libre para esta casa», admitió por fin, bajando la voz. A veces hablaba con el jardinero, un joven demasiado atento y demasiado humilde para aspirar a algo más. Holmes no la interrumpió. Solo asintió con un gesto leve, observando el modo en que sus dedos jugaban nerviosamente con un camafeo. Luego se levantó y recorrió el salón con paso silencioso. «¿Y su esposo, Lady Eleanor?», pregunté. Un velo de sombra cruzó su rostro. «Falleció hace 3 años. Desde entonces, hay cosas que prefiero no recordar». Holmes se detuvo frente a la escalera que ascendía hacia la galería superior. «Y sin embargo, esas cosas olvidadas», dijo, «suelen ser las que más ruido hacen en la conciencia». Seguimos a Holmes hasta el rellano, donde un retrato de tamaño natural dominaba la pared. Representaba a una joven de cabellos castaños y mirada melancólica. Era Clara Carstairs, sin duda. La artista había captado algo en su expresión que iba más allá de la belleza, una tristeza casi profética. Holmes observó el cuadro en silencio durante un largo minuto. Yo, detrás de él, noté cómo su atención se desviaba no hacia el rostro, sino hacia el marco, un elaborado trabajo dorado con pequeñas hojas de acanto. Pasó un dedo por la parte inferior y lo retiró cubierto de polvo. Luego se inclinó aún más, y su gesto cambió apenas. «Curioso», murmuró. «Aquí hay un leve desprendimiento del pan de oro. Alguien ha intentado abrir este borde, y con prisa». Lady Eleanor, que nos había seguido, palideció. «¿Abrirlo? ¿Para qué?». Holmes no respondió de inmediato. Se limitó a mirar de nuevo el retrato y a decir con voz baja: «Quizás para ocultar algo, o para esconder una verdad demasiado frágil para el mundo». Holmes apoyó la mano en el marco, presionando un punto casi invisible, y una pequeña ranura se abrió apenas lo suficiente para dejar entrever un hueco diminuto. Lo cerró de inmediato, sin hacer comentario alguno. «Algunas verdades», dijo entonces, mirando el retrato con esa intensidad suya tan singular, «se esconden donde la belleza finge ser inocencia». Lady Eleanor se llevó una mano al pecho. Su voz se quebró. «¿Qué quiere decir, señor Holmes?». Él la observó con una mezcla de compasión y severidad.
que su hija, Milady, no fue engañada por casualidad. Alguien muy cercano a esta casa movió los hilos de su desaparición. Ella palideció hasta parecer de mármol, y comprendí que en aquel instante su mente revivía sospechas que había preferido enterrar. Holmes se apartó del retrato con lentitud y volvió a dirigirse hacia el salón. Yo lo seguí en silencio, temiendo lo que sus palabras presagiaban. Cuando nos despedimos, la lluvia había cesado y un resplandor plomizo cubría los tejados de Belgrave Square. Lady Eleanor nos acompañó hasta la puerta con paso incierto, sosteniéndose en el bastón que antes parecía mero adorno. ¿Cree usted, señor Holmes, que mi hija aún vive?, preguntó con un hilo de voz. Holmes se detuvo bajo el pórtico y le sostuvo la mirada. Mientras la verdad respire, milady, la vida no está perdida. Sus palabras parecieron darle un consuelo fugaz. Mientras el carruaje se alejaba, miré hacia atrás y vi su figura recortada contra la puerta, inmóvil, como un espectro esperando el regreso de los vivos. Holmes, sin apartar la vista del guante guardado en su bolsillo, murmuró: «Esa casa calla demasiado, Watson. Pero el retrato ya ha empezado a hablar». Y con esa frase, supe que el caso apenas había revelado su primer suspiro. Subimos por la escalera principal de la mansión, envuelta en ese silencio espeso que suele reinar en las casas donde ha ocurrido una desgracia reciente. Los pasos de Holmes y los míos se hundían en la alfombra, y aún así me parecía escuchar un eco leve, como si la propia casa respirara con nosotros. El aire olía a madera vieja y a un perfume apenas perceptible, que quizá perteneciera a la joven desaparecida. El mayordomo, con semblante pétreo, nos precedía con una lámpara en la mano, mientras una doncella de mirada huidiza aguardaba en el rellano superior. No había relojes en aquel corredor, y sin embargo el tiempo parecía latir entre las paredes. «Note, Watson», susurró Holmes, «la manera en que todos los sonidos evitan esta parte de la casa. El silencio, aquí, es deliberado». Asentí sin comprender del todo, pero una sensación de inquietud me recorrió la espalda. No era solo el mutismo de la tristeza, había en él algo semejante al miedo. La doncella nos abrió la puerta con mano temblorosa, como si aquel simple gesto violara un secreto. Un aire suave, perfumado con el aroma tenue de violetas, escapó hacia el pasillo. La estancia era amplia, con cortinas cerradas y un orden tan perfecto que resultaba inhumano. Holmes avanzó unos pasos, deteniéndose en el centro de la habitación. Yo percibí esa quietud extraña que deja tras de sí la ausencia de alguien muy querido. Una sensación de presencia evaporada. Sobre la cama reposaban un chal doblado y un libro abierto, como si la dueña hubiese salido solo un instante. «Fíjese, Watson», dijo Holmes con voz baja. «Ni una mota de polvo en la mesa, pero el marco del espejo fue limpiado recientemente. Alguien ha venido después de su desaparición». La doncella soltó un leve sollozo. Holmes la observó con compasión, aunque sus ojos brillaban con el frío de la deducción. El tocador de Clara era un pequeño santuario de cristal y marfil. Sobre él, cepillos con cabellos rubios, frascos de perfume y un espejo que devolvía la luz con una frialdad inquietante. Holmes lo examinó con precisión quirúrgica. Entre los objetos halló un frasco roto, cuyo aroma persistía con una dulzura empalagosa. «Perfume francés, de los caros», murmuró. Levantó también una pequeña pila de cartas atadas con una cinta azul. Al leer las primeras líneas de una de ellas, noté la tensión en su rostro. Una amistad interrumpida, tal vez por culpa de alguien que temía el afecto, comentó. Me incliné para observar la escritura. Era delicada, casi infantil. En cada línea, la palabra confianza aparecía con insistencia. No supe por qué, pero aquella repetición me produjo un escalofrío. Holmes dejó las cartas sobre la mesa y añadió en voz baja: «Donde hay confianza quebrada, suele haber crimen». Junto a la ventana había una pequeña mesa redonda,
y sobre ella una jaula dorada. Las puertas estaban abiertas y en su interior solo quedaban unas pocas plumas blancas. Me acerqué con curiosidad. ¿Tenía la señorita un pájaro?, pregunté a la doncella. Un canario, señor, respondió ella. Lo cuidaba con mucho cariño. Desapareció la misma noche que la señorita Clara. Holmes se inclinó y examinó los barrotes con su lupa. Las bisagras están intactas, dijo, y sin embargo, observe las marcas en el metal. Alguien la abrió con una herramienta. Me pareció una observación trivial, pero el brillo en los ojos de Holmes desmentía mi impresión. Nada es trivial, Watson. Los pájaros a menudo vuelan donde los humanos no pueden entrar. Tomó una de las plumas caídas, la observó al trasluz y la guardó con cuidado en su cartera. Mientras yo contemplaba los retratos de la pared, Holmes se arrodilló junto al tocador y retiró una caja de costura. Allí, envuelto en una tela de encaje, reposaba un guante de plata idéntico al del paquete recibido en Baker Street. Su superficie relucía sin mácula, como si jamás hubiese sido usada. Interesante, dijo Holmes, levantándolo con pinzas de su navaja. 2 guantes iguales, y sin embargo, uno puro y otro mancillado. A menudo, Watson, la pureza es más peligrosa que la mancha. ¿Sugiere que este no pertenece a la señorita Clara? Pertenece, pero no por derecho. Fue un regalo, y no de un caballero cualquiera. Mire el diseño. Es de manufactura francesa, el mismo taller donde se fabrican joyas de encargo para la nobleza. Sus palabras resonaron en la habitación como una acusación muda. Guardó el guante con el mismo respeto con que un sacerdote guarda una reliquia. Mientras Holmes exploraba los rincones del cuarto, un brillo en el suelo llamó mi atención. Era una pluma, de tono metálico, que reflejaba la luz con un resplandor inusual. Se la mostré. Holmes la tomó entre los dedos y la examinó bajo la lámpara. «Curioso material», murmuró. «No pertenece a ningún ave conocida. Es metálica, pero ligera como si imitara la naturaleza». La giró varias veces y tras unos segundos de silencio, añadió: «Esto no cayó aquí por casualidad. Quien fabricó los guantes de plata podría haber trabajado también con piezas ornamentales de este tipo». ¿Cree que está relacionada con la desaparición de la señorita Clara? Holmes sonrió apenas. Todo lo que brilla con demasiada perfección, Watson, suele esconder una sombra. Guardó la pluma junto al guante, y yo sentí que cada nuevo hallazgo nos alejaba un paso más de la tranquilidad. Un ruido leve interrumpió nuestras reflexiones. De debajo de la cama salió un gato blanco, delgado y tembloroso, que se movía con la precaución de quien teme ser visto. Avanzó unos pasos y, de pronto, se erizó, clavando los ojos en un rincón oscuro del cuarto. El animal arqueó el lomo y lanzó un maullido agudo, lleno de terror. Holmes se agachó, extendiendo la mano. «Calma, pequeño», susurró. «Los animales ven lo que nosotros ignoramos». El gato retrocedió y huyó por el pasillo, dejando tras de sí una sensación inexplicable de desasosiego. Holmes permaneció en silencio, mirando el rincón vacío. «Watson», dijo finalmente, «si los muros pudieran hablar, ese rincón nos contaría más que toda la casa junta». Nos disponíamos a salir cuando oí el crujido leve de una tabla del suelo. Holmes se volvió al instante, pero no había nadie. Sin embargo, yo sentí, no podría explicarlo de otro modo, que una presencia nos observaba desde el pasillo. Avancé hacia la puerta y la abrí de golpe. Creí ver una silueta fugaz, una figura alta que se desvaneció en la penumbra. Corrí tras ella unos pasos, pero solo hallé el aire denso del corredor y el parpadeo de una lámpara. Cuando regresé, Holmes me miró con serenidad. «No lo dude, Watson. Alguien ha estado escuchando, y no por curiosidad, sino por miedo». Bajamos en silencio, dejando atrás aquel cuarto donde la ausencia de Clara era tan poderosa que parecía respirar por las paredes. La tarde había caído con una pesadez gris,
y la niebla londinense se deslizaba sobre las calles como una criatura viva, cubriéndolo todo con su aliento húmedo. El carruaje avanzaba lentamente hacia Hampstead, donde la ciudad parecía diluirse en una sucesión de sombras y faroles distantes. A mi lado, Holmes permanecía en silencio, apenas visible tras la nube de su pipa. De vez en cuando, el sonido de los cascos se perdía en el vacío, como si el aire mismo absorbiera el eco. Yo no podía evitar un mal presentimiento. Aquella niebla tenía el peso de lo fatal. Holmes, en cambio, observaba los contornos imprecisos de la carretera con su serenidad habitual, los ojos encendidos bajo el ala del sombrero. «¿Sabe, Watson?», dijo al fin. «Hay lugares donde la niebla no solo es un fenómeno atmosférico, es una estrategia». No respondió más, pero comprendí que Hampstead no sería un destino casual, sino el escenario de una revelación cuidadosamente esperada. Al llegar al límite de Hampstead Heath, nos detuvimos junto a una posada modesta, donde algunos cocheros aguardaban el regreso de sus clientes. Holmes descendió primero y se acercó a uno de ellos, un hombre de rostro curtido y bigote amarillento, que se mostró visiblemente incómodo ante su pregunta. «¿Vio usted pasar un carruaje oscuro por estos caminos la noche del martes?», preguntó Holmes con tono cortés. El hombre bajó la mirada. «Por aquí pasan muchos carruajes, señor. No podría recordarlos todos». Holmes sonrió apenas. Y sin embargo, este debió llamar su atención. 4 caballos, ruedas recién engrasadas y un pasajero que no quiso ser visto. El cochero tragó saliva. «No me pagan por mirar, señor». Holmes se inclinó un poco más hacia él. «Pero sí por callar, tal vez». El hombre no respondió. Solo señaló vagamente hacia el norte, donde la niebla parecía más espesa. Siguiendo las indicaciones del hombre, tomamos un sendero angosto cubierto de barro, que se abría paso entre arbustos húmedos y juncos altos. El aire olía a tierra mojada y a moho, y el silencio era tan denso que el crujido de nuestras botas sonaba como una intrusión. Holmes avanzaba con paso ligero, los ojos fijos en el suelo. «Observe, Watson», murmuró. «El barro de este sendero está más hundido a la derecha. Un carruaje pasó hace menos de 48 horas. El camino nos condujo hasta un claro junto al agua, donde un estanque oscuro reposaba bajo un velo de bruma. Ni un insecto rompía el aire. Solo el leve chapoteo del agua contra la orilla daba prueba de movimiento». «El silencio absoluto», dijo Holmes, «es el sonido más revelador del crimen». Me estremecí, sin saber si era por el frío o por sus palabras. Holmes se agachó y comenzó a examinar las marcas que rodeaban el estanque. Yo apenas distinguía trazos confusos, pero para él parecían un libro abierto. «Aquí tiene», dijo señalando el suelo. «2 juegos de huellas de caballo, uno más profundo que el otro. El carruaje se detuvo justo aquí. El barro conserva la historia de su peso. 4 pasajeros al llegar, 3 al partir». Me incliné, sorprendido. «¿3? Observe la huella de la rueda trasera izquierda», continuó Holmes. «El eje se aligeró, el suelo lo confiesa». Anotó algo en su libreta y recorrió con la mirada la orilla del estanque. «Las huellas conducen hasta el agua. Alguien bajó, y no por voluntad propia. El viento sopló desde el norte, haciendo temblar los juncos, y en ese instante sentí que algo invisible nos observaba desde la niebla». Mientras Holmes continuaba con sus mediciones, algo blanco llamó mi atención entre el barro. Me agaché y recogí un trozo de tela, parcialmente quemado en los bordes. Lo extendí bajo la luz tenue de mi linterna y con un estremecimiento leí las iniciales bordadas. CC. «Holmes», dije con voz temblorosa, «mire esto». Él se acercó, tomó el pañuelo entre los dedos y lo examinó con detenimiento. Durante unos segundos su expresión permaneció impasible, pero noté un cambio apenas perceptible en sus ojos, una sombra de pesar. «Clara Carstairs», murmuró.
Así que el estanque ha hablado. Guardó el pañuelo en su abrigo sin añadir más. El silencio se hizo de nuevo tan espeso que me pareció escuchar los latidos de mi propio corazón. Holmes, de rodillas sobre el barro, volvió a sacar el pañuelo y acercó su nariz a los bordes ennegrecidos. «Interesante», murmuró. «No huele a humo común, sino a una combustión química. El tejido fue expuesto al fuego para eliminar algo más que suciedad». «¿Qué podría ser?», pregunté. «Pruebas, Watson, pruebas que olían a lavanda». Levantó la vista hacia el estanque. El fuego, el perfume, el metal de los guantes, todo conduce a la misma conclusión. Alguien ha intentado borrar un rastro, pero no sabía que el aire y el agua guardan memoria. El perfume flotaba débilmente entre nosotros, tan dulce y persistente que resultaba casi ofensivo. Aquella fragancia, asociada a la delicadeza femenina, adquiría de pronto un matiz siniestro. Estábamos a punto de marcharnos cuando un murmullo nos llegó desde los árboles. Eran voces bajas, entrecortadas por el viento. Holmes me hizo una seña y nos ocultamos entre los juncos. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era de urgencia. Luego, un crujido de ramas y el chasquido de algo metálico nos helaron la sangre. Alcancé a distinguir una silueta, alta y delgada, que se movía con sigilo junto a la orilla. Holmes se incorporó lentamente, pero cuando dimos un paso adelante, la figura se desvaneció entre la niebla, como si se hubiese disuelto en ella. «No es un espectro», dijo Holmes. «Es carne y hueso, y conoce este terreno mejor que nosotros». Sus ojos brillaban con la emoción del cazador que percibe la presa. Yo, en cambio, sentí un mal presentimiento que no supe nombrar. Holmes permaneció un momento en silencio, mirando la superficie quieta del estanque. Luego encendió un fósforo y lo arrojó al agua. La llama se apagó al instante, dejando un rastro azulado que se expandió brevemente. «El fuego no fue el único elemento en juego, Watson», dijo con voz baja. «El agua también ha cumplido su parte. Donde hay fuego, hay destrucción. Donde hay agua, hay ocultamiento». Guardó su libreta en el bolsillo y se volvió hacia mí. «Aquí yace algo más que un secreto. El estanque es un espejo, y lo que refleja no es la luna, sino la culpa». Mientras nos alejábamos, la niebla se cerró detrás de nosotros, borrando nuestras huellas como si nunca hubiéramos estado allí. Y, sin embargo, supe que aquella oscuridad aún nos observaba, esperando el momento oportuno para revelar lo que escondía en su fondo. Me desperté temprano aquella mañana, con la sensación de que algo había alterado el orden familiar de Baker Street. El fuego se había consumido por completo en la chimenea, y la pipa de Holmes yacía vacía sobre la repisa, algo inusual en él. Su abrigo había desaparecido del perchero, y sobre la mesa del desayuno, el café aún humeaba. No había nota, ni mensaje, ni el menor indicio de su destino. Durante los años de nuestra amistad, me había acostumbrado a sus desapariciones repentinas, pero aquella tenía un matiz distinto, una prisa silenciosa, casi febril. La noche anterior había estado meditabundo, sin pronunciar palabra desde nuestra visita a Hampstead. En su mirada advertí ese brillo que anunciaba la proximidad de una verdad aún no revelada. Aún así, no pude evitar un estremecimiento. Algo en el aire de la habitación me pareció impregnado de una tensión invisible, como si el misterio del guante de plata hubiese extendido su sombra más allá del caso mismo. Decidí seguir su pista. No había transcurrido ni una hora cuando interrogué a los cocheros de la estación cercana. Tras varias respuestas vagas, uno de ellos recordó haber llevado a un caballero delgado, de bigote y sombrero hondo, hacia el distrito del Soho, poco antes del amanecer. No dudé de quién se trataba. «Tenía la mirada de quien sabe exactamente a dónde va», dijo el cochero, y no pronunció una palabra durante todo el trayecto. El Soho, pensé,
con su mezcla de humo, talleres y penumbras, era el escenario perfecto para una investigación discreta. Me encaminé hacia allí, movido por esa curiosidad que en tantas ocasiones me había arrastrado tras mi amigo en empresas temerarias. Las calles estrechas del barrio olían a metal, a carbón y a una pobreza resignada. Y entre aquel rumor de martillos y fragua, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si Holmes buscaba al fabricante del guante, solo un platero podía ser su destino. El rastro me condujo hasta un callejón estrecho y oscuro, donde una puerta de madera vieja dejaba escapar un resplandor vacilante. Dentro, el aire era denso, saturado por el olor del metal fundido y el hollín. Un hombre encorvado trabajaba sobre un banco cubierto de herramientas y limaduras que brillaban como polvo de estrellas. Holmes estaba allí, de pie junto a la mesa, observando cada movimiento del artesano con la atención de un anatomista frente a su paciente. No pareció sorprendido por mi llegada. Apenas levantó la vista y me dedicó una media sonrisa. «Ah, Watson, sabía que no tardaría en encontrarme». El platero, un hombre de cabello gris y mirada cansada, hablaba con acento extranjero. Sus manos, ennegrecidas por el trabajo, se movían con la precisión de quien conoce bien el valor del silencio. Había algo hipnótico en el sonido metálico de sus herramientas, un ritmo que parecía latir con el misterio mismo del caso. Holmes, con su habitual cortesía, le pidió al hombre que recordara un encargo reciente: unos guantes ornamentales de plata, elaborados con un diseño poco común. El artesano asintió lentamente. «Sí, señor. Los hice hace unas semanas», dijo. «Fueron encargados por un caballero extranjero, de modales refinados y mirada inquieta. Tenía acento francés». Holmes inclinó la cabeza. «¿Mencionó su nombre?» «Solo que debía entregarlos en una dirección del West End, pero el pedido fue recogido por otro hombre, más joven, que no habló casi nada». Holmes continuó indagando, su voz baja pero incisiva. «¿Le dio alguna instrucción particular sobre la composición del metal?» El platero asintió de nuevo. «Sí, insistió en una aleación muy precisa, aunque extraña. Dijo que debía resistir el calor, pero que su brillo debía ser perpetuo». Vi como un destello de comprensión cruzaba el rostro de mi amigo. Mientras el platero se apartaba para buscar una muestra del material usado, Holmes comenzó a examinar la mesa. Entre los fragmentos de metal halló un pedazo de papel cubierto de manchas de grasa. Lo desplegó con cuidado. Era un trozo de factura rasgada. Leí por encima de su hombro las únicas letras visibles: DR. Holmes guardó el papel con gesto pensativo. «Nunca subestime, Watson, el poder de una inicial. Hay nombres que bastan por sí solos para delinear el contorno del crimen». El platero regresó, ajeno al hallazgo. «Es todo lo que conservo, señor. La factura completa fue destruida junto con otras cuentas viejas». Holmes le dio las gracias con un leve movimiento de cabeza. Su mirada, sin embargo, ya estaba lejos de allí, como si el fragmento que tenía entre los dedos hubiera encendido en su mente una luz que solo él podía ver. El artesano colocó sobre la mesa una pequeña barra de plata grisácea. «Esto es lo que usé», dijo. «No era plata pura. El caballero trajo la mezcla ya preparada y me advirtió que no debía calentarla demasiado. Al contacto con el fuego, se ennegrecía». Holmes tomó la pieza y la sostuvo contra la luz. «Extraordinario», murmuró. «Contiene mercurio. Es una aleación inestable, peligrosa al tacto». «No lo sabía, señor», repuso el hombre, turbado. «Solo seguí instrucciones». «Lo sé, pero quien le dio esas instrucciones sabía perfectamente lo que hacía». Guardó la barra en su bolsillo y se giró hacia mí. «Watson, ¿recuerda la mancha oscura del primer guante? No era suciedad, era óxido de mercurio». Sus palabras me causaron un estremecimiento. De pronto,
El guante de plata dejó de ser un objeto bello para convertirse en una amenaza silenciosa. Al salir del taller, la luz gris del Soho parecía más fría que antes. Holmes caminaba a paso rápido, el rostro tenso y los labios apretados. Intenté arrancarle alguna explicación, pero él permanecía inmerso en un silencio impenetrable. «Holmes», dije finalmente, «¿ha reconocido el nombre de ese... de R?» Se detuvo un instante bajo un farol. La llama vacilante iluminó apenas su expresión, mitad triunfo, mitad preocupación. «Digamos, Watson, que el nombre incompleto basta para iluminar toda la sombra, si se mira en la dirección correcta. Y esa dirección es... Francia, tal vez, o la conciencia de una dama que teme enfrentarse al pasado». Reanudó la marcha sin añadir una palabra más. Yo lo seguí en silencio, sintiendo que, por primera vez en muchos meses, Holmes había visto algo que le causaba no solo interés, sino inquietud. Y en mi interior supe que el caso del guante de plata acababa de adquirir un peso moral que aún no alcanzaba a comprender. Transcurrieron 2 días desde nuestra visita al taller de platería, y no supe absolutamente nada de Holmes. La primera mañana creí que había salido temprano, como en otras ocasiones, en busca de alguna pista que prefería seguir en soledad. Pero al caer la tarde, al entrar en su habitación, encontré la pipa aún tibia sobre la mesa, el abrigo ausente y la cama sin deshacer. Ninguna nota, ningún rastro de su letra meticulosa. El fuego, apagado desde hacía horas, dejaba un olor a ceniza fría. En su escritorio, las carpetas estaban cerradas con una precisión casi ceremonial, como si hubiera querido borrar toda huella de su labor reciente. Aquello me produjo una impresión extraña. El orden perfecto de la habitación era más inquietante que el desorden habitual de sus investigaciones. Esa noche, mientras el reloj marcaba cada hora con su sonido hueco, comprendí que Holmes había desaparecido, y que su silencio no era casualidad, sino parte de un propósito que solo él entendía. A medida que avanzaba el segundo día, mi inquietud se transformó en angustia. Conocía a Holmes lo bastante para saber que su ausencia no era producto del capricho, sino del peligro. No dejaba de repasar mentalmente los gestos de nuestra última conversación, su mirada abstraída al salir del taller, su frase enigmática sobre la sombra iluminada por un nombre incompleto, y ese leve temblor en sus dedos al encender un fósforo. Intenté convencerme de que estaba siguiendo una pista en secreto, pero la idea de que hubiera caído en alguna trampa me resultaba más verosímil. En los casos más arriesgados, siempre había tenido la cortesía de dejarme una nota, un aviso cifrado, o al menos una señal de su itinerario. Esta vez, nada. La habitación se había convertido en un espejo de mi propia ansiedad. Cada silencio era un eco, cada sombra una pregunta. Fue entonces cuando comencé a notar que Baker Street ya no respiraba la calma de otros tiempos. Esa misma tarde, al cerrar las cortinas del estudio, me pareció ver una figura inmóvil en la acera de enfrente. Al principio la tomé por un transeúnte curioso, pero al volver a mirar, la silueta seguía allí, sin moverse, como un maniquí olvidado por la niebla. El corazón me dio un vuelco. Tomé mi bastón y bajé de inmediato, decidido a enfrentar al intruso. Sin embargo, al salir a la calle, no había nadie. Solo el humo de los faroles y el sonido distante de un carruaje. Volví a subir, pero la sensación de vigilancia persistía. Varias veces me pareció oír pasos sobre el pavimento húmedo, pasos que se detenían justo cuando abría la ventana. Era como si alguien estudiara mis movimientos, aguardando el momento oportuno. Desde entonces, mantuve encendida una lámpara toda la noche, no tanto por luz, sino para tener la ilusión de que la presencia de Holmes seguía protegiendo aquel hogar. Al anochecer del segundo día, la señora Hudson me entregó un sobre amarillento sin sello ni dirección. El papel desprendía un tenue olor a cera vieja, y las letras, torcidas e irregulares,
parecían escritas por una mano temblorosa. Lo abrí con un presentimiento oscuro. El mensaje era breve. No confíe ni siquiera en la luz del hogar. La verdad acecha donde usted cree estar a salvo. No había firma. Durante largos minutos permanecí con la carta entre los dedos, sin atreverme a interpretarla. ¿Advertencia o amenaza? ¿Amigo o enemigo? El papel tenía una ligera mancha gris en una esquina, quizá polvo de plata, y eso bastó para que el recuerdo del taller y del enigmático D.R. regresara con fuerza. Holmes había mencionado que la verdad podía quemar tanto como el fuego. Aquella noche, por primera vez, empecé a comprender la gravedad de sus palabras. La carta me dejó en un estado de alerta permanente. Pese a mis dudas, decidí no avisar a Scotland Yard. Holmes detestaba la interferencia policial cuando un caso aún estaba en gestación, y algo me decía que aquel mensaje formaba parte del mismo juego que él había iniciado. Releí las líneas una y otra vez, buscando un patrón, un código oculto, pero solo hallé esa inquietante advertencia que parecía escrita más para protegerme que para amenazarme. ¿Podría haberla enviado el propio Holmes, disfrazando su letra? Mientras meditaba, el reloj marcó las 11. El silencio era tan denso que podía oír el crepitar del gas en las lámparas. Me serví una copa de brandy y la bebí sin gusto. El instinto me gritaba que algo se aproximaba. Tal vez una respuesta, o tal vez un peligro que, por primera vez, debía enfrentar sin la guía infalible de mi amigo. La tercera noche cayó sobre Londres, con una lluvia helada que golpeaba los cristales como si quisiera entrar. Me senté junto al fuego, intentando leer, pero la mente se negaba a concentrarse. Afuera, los faroles brillaban como ojos difusos entre la bruma. Fue entonces cuando escuché los pasos. Al principio creí que era un efecto del viento, pero el sonido era rítmico, firme, acercándose por el pasillo. Me levanté de un salto, el corazón desbocado. Un chirrido metálico resonó desde la entrada, como si alguien forzara el picaporte con una ganzúa. Tomé el revólver del cajón y avancé despacio, cada paso acompañado por el martilleo de mi propio pulso. La casa entera parecía contener la respiración. «¿Quién anda ahí?», grité. Ninguna respuesta, solo el golpeteo de la lluvia, y tras él, un silencio absoluto. Supe entonces que lo que fuera que se encontraba tras aquella puerta no era el simple eco del viento. Con el arma en la mano, avancé hasta el vestíbulo. La cerradura seguía temblando bajo una presión invisible. Giré el picaporte de golpe y abrí la puerta con un impulso de valentía instintiva. La calle estaba vacía. La niebla envolvía la acera en un velo blanco, y ni un alma se movía bajo los faroles. Sin embargo, un olor penetrante, metálico y agrio, mezcla de ozono y cera derretida, flotaba en el aire. Al bajar la vista, vi una marca oscura en la madera del umbral, un símbolo irregular trazado con algo que parecía hollín. No supe interpretarlo, pero su aspecto me llenó de una repugnancia instintiva. Cerré de nuevo y aseguré los cerrojos. Sentí la soledad de la casa como nunca antes. Si aquello era una advertencia, había sido entregada con un propósito: hacerme entender que el enemigo conocía cada rincón de Baker Street. De vuelta en el estudio, encendí una vela y la coloqué sobre la mesa. Su llama vacilante proyectaba sombras que parecían moverse por voluntad propia. No quise sentarme. Permanecí de pie, mirando la pipa vacía de Holmes, como si en ella aún residiera algo de su espíritu analítico y sereno. El reloj marcó la medianoche. Afuera, la lluvia había cesado, pero el silencio resultaba más opresivo que antes. Me incliné hacia la llama y murmuré: «Si no regresa pronto, temo que la próxima sombra será la mía». El fuego de la vela osciló como si hubiera respondido a mis palabras, y en ese instante comprendí que el misterio del guante de plata ya no era solo una investigación. Era una red invisible que empezaba a cerrarse, y yo, sin Holmes, me hallaba justo en su centro.
El amanecer llegó sobre Baker Street envuelto en una bruma que parecía no querer disolverse. Había pasado la noche en vela, con la lámpara encendida y el revólver al alcance de la mano, escuchando cada crujido de la casa como si en él se ocultara una amenaza. A pesar de mi cansancio, el sueño no se atrevía a visitarme. El reloj marcó las 6 y la luz gris del alba comenzó a filtrarse entre las cortinas, revelando el desorden de mi vigilia. La vela consumida, los libros abiertos, la pipa fría. Holmes no había vuelto. Ningún mensaje, ninguna pista de su paradero. La inquietud me oprimía el pecho con la fuerza de un presentimiento. Me acerqué a la ventana. Londres despertaba con lentitud bajo la niebla. Los carros pasaban envueltos en su propio vapor y los vendedores comenzaban a abrir sus puestos. Todo era normal, salvo el silencio dentro de mi alma. Sentía que algo, una revelación o quizá una desgracia, estaba a punto de irrumpir. El sonido llegó poco después. Pasos lentos, pesados, subiendo desde el vestíbulo. Me puse en pie de inmediato, el corazón latiendo con fuerza. Al principio creí que era un mensajero, pero el ritmo de esos pasos tenía algo familiar, una cadencia metódica que reconocí al instante. Abrí la puerta y lo vi. Holmes estaba allí, cubierto de polvo y hollín, con el abrigo desgarrado y las manos ennegrecidas. Su mirada, sin embargo, ardía con una intensidad que no le había visto en semanas. «¡Holmes!», exclamé, aliviado y furioso a la vez. «Por todos los cielos, ¿dónde ha estado?». Él me pasó de largo sin responder, se quitó el sombrero y lo arrojó sobre la mesa. «Watson», dijo con voz ronca, «créame, no hay mayor tortura que perseguir una sombra y alcanzarla solo para descubrir que ha cambiado de forma». Su enigmática frase fue la antesala de un relato que, aun escuchado después de tantas aventuras, me sobrecogió por completo. Holmes se dejó caer en su sillón mientras yo encendía el fuego para disipar el frío que traía consigo. Tras unos minutos de silencio, comenzó su relato. «El hombre que se oculta tras la inicial de R», dijo, «es un aventurero francés, llamado René de Rouvre, antiguo joyero de la corte de Burdeos, caído en desgracia por un escándalo de falsificación. Desde entonces se ha movido entre los márgenes del crimen y la alta sociedad londinense, ofreciendo a los poderosos su silencio a cambio de oro». Su voz se tornó más baja. «Durante semanas lo he seguido, Watson. Cambia de rostro como un actor y de nombre como de abrigo. Pero su oficio lo delata. Allí donde hay plata trabajada y secretos de familia, él deja su huella. Yo lo escuchaba absorto, fascinado por la precisión con que dibujaba la mente de su enemigo. Holmes alzó la vista. Esta vez, sin embargo, su arte superó toda expectativa. De Rouvres no forjaba solo joyas, forjaba el veneno mismo de la tragedia. Holmes prosiguió, con el tono sereno del que ha caminado por el peligro y regresado para narrarlo. Anoche logré seguirlo hasta un taller subterráneo cerca del Strand. Una puerta oculta tras un almacén de antigüedades conducía a una cámara donde el aire era casi irrespirable. Imagínelo, Watson, un horno ardiendo, crisoles, moldes de metal y un hedor dulzón que delataba la presencia del mercurio. Allí, entre herramientas ennegrecidas, trabajaban 2 hombres. En una mesa, bajo una lámpara azul, vi objetos de plata a medio fundir, marcos, anillos y sí, añadió con gravedad, un guante idéntico al nuestro. De Rouvre daba órdenes con voz tranquila, como un maestro de arte oscuro. Supe entonces que estaba en el corazón del crimen, pero no podía arrestarlo sin pruebas. Debía seguirle el juego. Así comenzó una persecución que me llevó hasta los muelles, donde el aire olía a muerte y a traición. Holmes continuó su relato con una energía que el cansancio no lograba apagar. Cuando comprendió que lo observaba, huyó. Atravesó los callejones del puerto como una sombra entre sombras. Yo le seguí hasta un muelle desierto,
donde un barco de carga aguardaba con las calderas encendidas. Hubo un instante, solo uno, en que nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos la calma de quien prefiere desaparecer antes que ser vencido. Un silbido, un salto, y el francés se esfumó en la oscuridad. Al llegar al borde del muelle, encontré solo el rastro de su huida. Cajas volcadas, herramientas rotas y un charco de jam metal fundido que desprendía un olor penetrante. «Mercurio», murmuró Holmes. «Su firma, su marca final». Regresó a Baker Street con una muestra de aquel residuo, y mientras lo oía narrar su aventura, comprendí que había traído consigo algo más que polvo del camino. Había traído el peso invisible de un descubrimiento letal. Holmes colocó sobre la mesa un pequeño frasco que contenía fragmentos del guante y restos de la aleación hallada en el taller. Los examinó con su lupa mientras hablaba. «He analizado estos residuos con ácido nítrico. La reacción es concluyente. No se trata de plata pura, sino de una mezcla adulterada con mercurio. Un metal hermoso, sí, pero corrupto en su esencia. Mire este brillo, Watson. Es el resplandor del veneno». Me incliné sobre el frasco, fascinado y horrorizado a la vez. «El contacto prolongado con esta sustancia», explicó, «produce una intoxicación lenta, invisible al principio. Temblores, pérdida del juicio, una muerte silenciosa. ¿Entiende ahora la tragedia? Quienquiera que usara estos guantes no estaba adornando sus manos, sino sellando su destino». Su voz se suavizó. Y el asesino no necesitaba actuar. Bastaba con la vanidad de su víctima. Yo guardé silencio. La ciencia, en manos de Holmes, se convertía en algo más que deducción. Era una revelación moral. Holmes permaneció unos instantes contemplando el fuego, pensativo. Cuando habló de nuevo, su tono era más grave que nunca. «Watson, créame, el verdadero peligro no reside en el crimen cometido, sino en la ignorancia que lo hace posible. Ese francés no es más que el instrumento. La verdadera culpa pertenece a quienes permitieron que la ambición transformara la belleza en veneno». Encendió su pipa con un gesto lento. ¿Cuántas veces el hombre busca el esplendor sin mirar el precio que paga? Esta aleación es el símbolo perfecto de nuestra época, brillante en la superficie, pero podrida en el fondo. Yo lo observé en silencio, conmovido por aquella reflexión que trascendía el caso. En la mirada de Holmes había una mezcla de cansancio y lucidez que pocas veces le había visto. «Vendrá un tiempo», añadió, exhalando el humo con suavidad, «en que el hombre aprenderá que la pureza no se forja en los metales, sino en el espíritu. Hasta entonces, Watson, seguiremos caminando entre sombras plateadas». Y al pronunciar estas palabras, el amanecer volvió a filtrarse entre las cortinas, como si Londres mismo escuchara su advertencia. Apenas había caído la tarde cuando Holmes me informó, con esa serenidad que siempre precedía a sus actos más arriesgados, que esa misma noche tendríamos una cita decisiva. «Watson», dijo, ajustándose el abrigo, «el juego ha llegado a su fin. A las 11 en punto, el señor de R. acudirá al antiguo invernadero de los Carstairs. Allí encontraremos no solo al culpable, sino al motivo que lo impulsó». No me sorprendió su decisión, aunque me inquietó la elección de la lugar. Aquel invernadero, abandonado desde hacía años, era célebre por su estructura de hierro retorcido y cristales rotos, cubierto ahora por una maraña de hiedra. Holmes parecía animado por una energía febril. En su mirada había un brillo casi peligroso, el de quien percibe la verdad tan cerca que teme perderla por un suspiro. «Lleve su revólver, Watson», añadió con calma. «No porque lo necesitemos, sino porque la prudencia sigue siendo la mejor aliada de la razón». Así, entre la niebla que se alzaba sobre Londres, emprendimos la marcha hacia Hampstead, donde el destino parecía esperarnos bajo un techo de cristal. El carruaje nos dejó a cierta distancia,
y avanzamos a pie por un sendero cubierto de hojas húmedas. El aire olía a tierra vieja, a vegetación muerta y a una humedad que se colaba en los huesos. La luna, pálida como una moneda gastada, iluminaba apenas el perfil del invernadero entre la bruma. Los cristales rotos del techo reflejaban la luz en fragmentos, como si 1000 ojos invisibles nos observaran. Cada paso sobre aquel suelo quebradizo producía un crujido que resonaba con una nitidez escalofriante. «Estamos siendo observados», murmuré. «Sin duda», respondió Holmes con una sonrisa. «Pero recuerde que el peligro se impacienta cuando sabe que lo esperan. Nos internamos entre los bancos de hierro corroído, donde antaño florecieron orquídeas. El silencio era tan espeso que el más leve movimiento parecía un estallido. De pronto, un leve roce de tela, un murmullo contenido, nos hizo detenernos. Holmes giró la cabeza. «Está aquí, Watson», susurró. El artista del veneno no podía resistirse a su propio escenario. De entre los restos de plantas marchitas surgió una figura alta y elegante. El brillo de su bastón reflejó un destello frío bajo la luna. Reconocí de inmediato la voz aterciopelada que había descrito Holmes. «Señor Holmes», saludó con una inclinación irónica. «Qué honor encontrarle en mi pequeño jardín de los sueños. Y al buen doctor, por supuesto. Espero que haya traído su estetoscopio. Puede que lo necesitemos». Holmes lo observó con esa quietud que siempre precedía al golpe de su intelecto. «No sabía, Monsieur de R., que la botánica pudiera inspirar tanto crimen». El francés sonrió con un aire de fatiga aristocrática. «El crimen, señor, no es más que la forma que adopta la belleza cuando el mundo la niega». Sus palabras flotaron en el aire como perfume envenenado. Holmes avanzó un paso. «Y sin embargo, hay bellezas que matan con el simple roce del metal». El rostro del francés se contrajo apenas. «Entonces, ¿ha comprendido mi obra?» «Demasiado bien», replicó Holmes, «aunque temo que su obra ha comenzado a devorar a su creador». Holmes se volvió lentamente hacia mí. «Watson, observe el aire», dijo con voz grave. «¿Percibe ese leve temblor, ese olor dulzón? No es el perfume de las flores, sino del veneno». «DR», sonrió, mostrando su aplomo. «Ve que no miento cuando hablo de arte. Un gas sutil, destilado del mercurio con que fabriqué mis guantes. Una inhalación basta para convertir la sangre en un espejo opaco». Holmes, sin alterarse, se inclinó sobre uno de los bancos y retiró un pequeño tubo metálico conectado a una lámpara de alcohol. «Ingenioso», murmuró. «El calor liberaría el gas, sellando esta cámara con la misma muerte que usted preparó para su víctima». DR retrocedió, comprendiendo demasiado tarde que su trampa había sido descubierta. «El genio, monsieur, no consiste en crear belleza mortal», añadió Holmes, «sino en prever cuándo el asesino se convertirá en su propia víctima». En un movimiento ágil, cerró la válvula del tubo y arrojó la lámpara al suelo, donde se apagó con un chisporroteo. El francés palideció. El aire pareció liberarse con un suspiro. Holmes respiró hondo. «Y así, Watson, la ciencia vuelve a salvarnos de la vanidad humana. Pero recuerde bien esta noche. Incluso el metal más puro puede ocultar un veneno que no mata el cuerpo, sino el alma». No hubo tiempo para la sorpresa. Apenas Holmes pronunció su última frase, DR retrocedió un paso, y en un movimiento tan rápido como el parpadeo de un cuchillo, accionó un pequeño mando oculto bajo el brazalete de su bastón. Un siseo tenue recorrió el invernadero. Sentí de inmediato un ardor en la garganta y un olor metálico que me hizo comprender el peligro. Pero Holmes ya se había adelantado. Con una agilidad que desmentía su aparente calma, arrancó un trozo de tela de su abrigo, lo ató a su rostro y con el bastón golpeó el tubo que serpenteaba entre las macetas oxidadas. El metal se partió con un chasquido
y un silbido agudo llenó el aire, liberando un vapor espeso que parecía brillar bajo la luna. «DR», intentó huir hacia la puerta, pero Holmes lo interceptó con la precisión de un duelista. El golpe de su bastón fue limpio, certero, sin crueldad, pero suficiente para derribar al hombre que aún sostenía en sus manos la prueba de su propio delito. El francés cayó entre las sombras, jadeando, mientras el gas comenzaba a envolvernos como una niebla asesina. A medida que el aire se volvía más pesado, DR emitió un gemido ahogado. Sus labios se movían sin sonido, y sus ojos, velados por una especie de fiebre, buscaban el rostro de Holmes con desesperación. «No fue culpa mía», balbuceó. «La dama, la joven, ella me creyó un artista, no un ladrón». Holmes se inclinó, sin retirar la máscara improvisada que cubría su rostro. «Hable claro, monsieur», ordenó. «¿Qué papel jugó la señorita Clara Carstairs en su obra?» El francés tosió, llevándose una mano al pecho. Ella debía lucir los guantes en la fiesta. No sabía lo que contenían. Mercurio. Solo unas gotas en el interior. El efecto era lento. Yo solo quería el miedo de su madre. Con ese miedo, el dinero. Sus palabras se disolvían en el aire contaminado, cada frase más débil que la anterior. Me traicionaron los metales, como a todos los que los aman demasiado. Holmes no respondió. Solo observó cómo el hombre, entre espasmos, se desplomaba sobre las losas húmedas. El gas seguía extendiéndose, y su brillo se tornaba cada vez más mortecino. No podía soportar más aquella atmósfera. El calor del veneno me quemaba la garganta, y la visión se me nublaba. Empujé una ventana con toda la fuerza que me quedaba. El vidrio estalló en fragmentos y una ráfaga fría irrumpió desde la madrugada. Holmes hizo lo mismo en el lado opuesto. Poco a poco, el humo grisáceo comenzó a disiparse, girando en espirales como si el propio edificio exhalara su maldición. El amanecer empezaba a insinuarse entre los cristales rotos. La luz débil reveló el interior del invernadero. Las orquídeas muertas parecían figuras de cera fundida, sus pétalos cubiertos de polvo plateado. Sobre el suelo, DR yacía inmóvil, la piel húmeda y pálida como una máscara de porcelana. Respiré profundamente, sintiendo por primera vez el aire limpio del exterior. Holmes permanecía erguido, apoyado en su bastón, con el abrigo cubierto de motas metálicas. En su expresión había algo que no era triunfo, sino una forma sombría de compasión. «Abra todas las ventanas, Watson», dijo al fin. «Que entre la luz. Las sombras ya han cumplido su tarea». El sol se filtraba débilmente a través de los restos de cristal, proyectando haces de luz que parecían cuchillos sobre el suelo húmedo. Holmes observó el cuerpo inconsciente de DR, sin acercarse. «Extraño destino el suyo», murmuró. «Pretendía dominar la belleza y terminó esclavo de ella. Mire su rostro, Watson. Ni el arrepentimiento logra borrar la huella del orgullo». Me acerqué, pero Holmes me detuvo con un gesto. «No lo toque. Aún respira, aunque el veneno que creó está reclamando lo que le pertenece. Scotland Yard se encargará del resto». Durante un largo minuto guardamos silencio. Solo se oía el goteo del agua cayendo desde los hierros del techo. Finalmente, Holmes habló con voz grave, casi para sí mismo. «Recuerde esto, Watson. Ningún veneno es más rápido que la avaricia, ni más lento que el remordimiento. El primero mata el alma antes que el cuerpo. El segundo deja vivir demasiado tiempo al culpable». Cerró su abrigo y se dirigió hacia la salida. «Venimos buscando justicia», añadió sin mirar atrás, «y terminamos hallando la miseria humana, más corrosiva que el mercurio». Y mientras la luz del amanecer bañaba el invernadero en tonos de plata muerta, comprendí que la victoria de Holmes era también una derrota moral, el triunfo de la verdad sobre una belleza corrompida.
El carruaje avanzaba lentamente por la calzada empapada, y el amanecer apenas insinuaba su luz tras un velo de niebla. Al llegar a Carstairs Hall, la mansión parecía aún más sombría que en Minute de Diem, nuestra primera visita. Las ventanas empañadas reflejaban un resplandor mortecino, y el sonido de los cascos resonó en el patio como un eco de funeral. Lady Eleanor nos esperaba en el vestíbulo, vestida de luto riguroso. No pronunció palabra alguna al recibirnos, solo inclinó la cabeza con una dignidad silenciosa que no lograba ocultar la fatiga de su alma. La atmósfera de la casa estaba saturada de esa tensión que precede al desenlace de una tragedia largamente contenida. Holmes avanzó sin ceremonia hacia el salón principal. Su rostro era grave, pero su mirada tenía la claridad serena del hombre que ha seguido un hilo invisible hasta el final. Yo, en cambio, no podía apartar de mi mente la imagen del invernadero ni el peso moral de aquella noche. El aire en Carstairs Hall olía a resignación y a secretos a punto de ser expuestos. Lady Eleanor permanecía de pie junto a la chimenea apagada, con las manos entrelazadas. La luz del amanecer caía oblicua sobre su rostro, revelando un temblor casi imperceptible en los labios. Holmes la observó con esa mezcla de respeto y compasión que solo mostraba ante quienes habían sufrido más allá de lo que la justicia humana podía medir. «Ha sido una larga noche, señora», dijo con voz baja, «pero al fin podemos dejar que la verdad respire». Ella asintió, sin apartar la mirada del retrato de su hija, que colgaba sobre la repisa. En aquel silencio percibí el instante en que el alma de la mujer vacilaba entre la defensa y la confesión. Había en su dignidad una grieta, y bajo ella un abismo de remordimiento. Yo comprendí que Holmes no buscaba ya culpables, sino aliviar una conciencia torturada. Su tono no era el del juez, sino el del médico que revela una herida oculta. Holmes comenzó a hablar despacio, cada palabra medida como el golpe de un martillo sobre un reloj delicado. El plan fue concebido con precisión, aunque no por la mente de un genio. Dr. necesitaba acceso a los Carstairs y lo halló en el mayordomo, un hombre cuya lealtad se había ido agrietando bajo el peso de las deudas. Fue él quien le facilitó el metal, el taller y los medios para fabricar los guantes de plata adulterada. Lady Eleanor cerró los ojos un instante, pero no interrumpió. «El francés», continuó Holmes, «le prometió una recompensa ridícula, y el hombre aceptó sin comprender el alcance de su traición. Los guantes fueron entregados a la señorita Clara como un regalo de su madre, bajo el pretexto de que eran obra de un orfebre renombrado. La joven, ajena al peligro, los lució con orgullo la noche en que desapareció. Cada frase de Holmes parecía arrancar un hilo más del velo que cubría la tragedia. Holmes prosiguió, con una calma casi clínica. El envenenamiento no fue inmediato, ni siquiera intencionado. El guante estaba revestido por dentro con una fina capa de mercurio amalgamado que, al contacto con el calor del cuerpo, liberó vapores invisibles. La joven sintió mareo, luego fiebre, y en cuestión de horas cayó inconsciente. Lady Eleanor se llevó una mano al corazón. Yo la observé, temiendo que las palabras de Holmes fueran más dolorosas que cualquier acusación. Dr. no previó que el efecto sería tan rápido, continuó él. Su propósito era prolongar la enfermedad, crear el miedo necesario para doblegarla, no matarla. Pero el veneno no obedece la intención del hombre. En su arrogancia, quiso jugar con la muerte, y fue la muerte quien lo desenmascaró. Holmes guardó silencio, y el sonido del reloj marcó el peso del instante. Cuando Holmes mencionó al mayordomo por nombre, Lady Eleanor dejó escapar un suspiro que fue casi un sollozo. «No, señor Holmes, no puede ser él», murmuró. «Ha servido en esta casa más de 20 años». «Y sin embargo», respondió Holmes con suavidad,
Fue su firma la que hallé en el pedido de los guantes, y sus huellas las que descubrí en la caja que los contenía. No dudo de que amó a su familia, señora, pero el oro tiene un poder de persuasión más antiguo que la lealtad. Ella se giró lentamente hacia la ventana. Sus hombros, antes erguidos, se hundieron bajo el peso de aquella verdad. Yo comprendí que Holmes evitaba mirarla, no por indiferencia, sino por respeto al sufrimiento que había provocado su deducción. Nada hay más cruel que una traición nacida en el corazón del hogar. Holmes habló entonces con la solemnidad de quien pronuncia un veredicto moral. El mayordomo no escapará al castigo, pero no por nuestras manos. La exposición constante al mercurio durante la fabricación de los guantes ha sellado ya su destino. Los síntomas que lo aquejan, temblores, pérdida de razón, delirio, no dejarán lugar a duda. Su propia obra lo destruirá. Lady Eleanor lo miró con asombro. Entonces, ¿la ley no sabrá nada? La ley, señora, replicó Holmes, es ciega a las tragedias del alma. Yo le entrego el juicio a su conciencia. Puede denunciarlo y exponer su nombre, o dejar que el silencio repare lo que la justicia no puede restaurar. Ella se llevó un pañuelo a los labios y durante unos segundos el aire pareció detenerse. Era como si la casa entera aguardara su respuesta. Cuando habló, su voz fue serena, aunque en sus ojos brillaba una lágrima que no llegó a caer. El silencio será la sentencia, dijo. Que la culpa y el tiempo hagan lo que la justicia no haría sin manchar el nombre de mi hija. Se acercó a un aparador y tomó un pequeño retrato enmarcado en plata. Lo sostuvo un momento, como si quisiera grabar en su memoria aquel rostro joven y confiado, y lo extendió hacia Holmes. Llévelo con usted, señor Holmes, no como recuerdo de un crimen, sino de una inocencia que el mundo no supo proteger. Holmes inclinó la cabeza con respeto y aceptó el retrato sin decir palabra. Yo comprendí entonces que aquel gesto sellaba algo más que un caso resuelto. Era una despedida entre el deber y el perdón. Regresamos a Baker Street bajo un cielo gris, con el aire cargado de esa calma triste que sigue a las grandes revelaciones. Holmes permaneció casi todo el trayecto en silencio, fumando con lentitud, y yo no quise interrumpir sus pensamientos. Ya en nuestro salón, la pipa se extinguió entre sus dedos. Le observé cerrar los ojos con un gesto de cansancio que era también melancolía. Sobre la mesa, el retrato de Clara reposaba junto a la lupa, como si la pureza y la ciencia se miraran mutuamente. Pensé entonces en las palabras que había pronunciado ante Lady Eleanor, que la avaricia mata rápido y el remordimiento lentamente. Pero había algo más en aquel caso, algo que ni la deducción más brillante podía reparar, la fragilidad del alma humana frente a la tentación del poder. Mientras escribo estas líneas, recuerdo la luz de aquel amanecer, filtrándose por los cristales rotos del invernadero. Incluso la plata más pura puede ocultar veneno, y aún el hombre más sabio carga con el peso de la verdad cuando esa verdad hiere a los inocentes. A veces, las verdades más terribles no se ocultan en la oscuridad, sino en el resplandor de lo bello. Así terminó el caso del guante de plata, no con un juicio, sino con un silencio que pesaba más que cualquier sentencia. Holmes, con los ojos cerrados, parecía escuchar aún el eco del mercurio fundiéndose con la culpa humana. Y yo comprendí, una vez más, que la justicia del alma suele hablar en un tono que la ley no alcanza a oír. ¿Tú qué habrías hecho en lugar de Lady Eleanor? ¿Revelar la verdad? ¿O dejar que el silencio purifique lo que la culpa manchó? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te dejó pensando en los límites entre la inocencia y el pecado, deja tu like, compártela con quien ame los misterios clásicos, y suscríbete para seguir explorando los secretos que la razón apenas se atreve a mirar.